Hola, hola, hermosas almas. Bueno, estoy acá una vez más en este espacio, @Villavieja, acá en este lugar de Funes, mi querida y amada ciudad, en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Bueno, hoy nos toca un tema súper, súper lindo que para mí es muy, pero muy importante esto de cómo impactan las creencias en nosotros. Eh, es un tema que a mí me encanta mucho. Voy a tener el agrado de estar con Mariano Arriaga. Él es doctor, yo lo admiro muchísimo, me gusta mucho lo que promueve, así que bueno, por eso me parecía lindo invitarlo en este espacio que creé con total amor, de conversaciones biológicas, donde bueno, siempre abordamos un tema y compartimos desde este lugar. Bueno, ahí creo que sí, ahí ya se sumó, ya voy a estar, ya te voy a estar invitando, Mariano, ya en poquitos momentos. A mí siempre me gusta hacer como una especie de introducción. Acuérdense que los live quedan guardados todos en mi Instagram, que después los pueden ver cuando ustedes quieran. La idea es bueno, que si les aportó algo de valor, bueno, que puedan compartirlo, porque la idea es esa, que podamos expandir este campo de conciencia, abrir nuestra mente y poder ver un poco más allá, no quedarnos con lo que nos contaron, sino que cuestionarnos. Así que bueno, justamente esto está hecho para eso, para que cada uno se pueda cuestionar y ver si la forma de la que está viviendo es la que elige, y si elige otra cosa, que se anime a dar ese salto, porque bueno, esas son las creencias que nos limitan. Así que bueno, dicho esto, lo voy a estar invitando a mi queridísimo amigo Mariano. Ahí le voy a estar para que se pueda sumar, así podemos empezar con con este hermoso compartir, esto que vamos a estar conversando. Hola Mariano, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿cómo andás? Qué gusto tenerte en este espacio. Gracias por querer participar, para mí es un honor. Me gusta mucho lo que promovés desde el lugar en el que lo haces, y bueno, justamente este espacio es para eso, para poder compartir, y bueno, y me parecía lindo hablar, esto de que vamos a desarrollar hoy, conversar sobre cómo impactan en nosotros las creencias. Si querés, fíjate de poder ubicar el celular en algún lugar para que vos no tengas que estar teniéndolo, podés ubicarte para estar más cómodo. Es que muy enchufes. Ahí estás bien. Ahí estoy bien. Ahí estás Ahí bien. estoy. Bueno, bueno, como decía, vamos a estar hablando de este tema, de cómo impactan las creencias en nosotros, como para, bueno, yo ya vengo haciendo como diferentes live con diferentes colegas, y me parecía lindo que si querés presentarte, o si querés te presento yo, pero a mí me gusta siempre que el otro, el que está del otro lado, que haga una breve como presentación, como para los que están del otro lado, que están empezando a entrar, y bueno, ya después arrancamos con esto de conversar sobre este lindo tema. Bueno, yo la verdad que me presento como Mariano. ¿Sí? Me parece que todo lo que has hecho en la vida construye una partecita de uno nada más. Ujú. Y los títulos creo que te limitan más de los que te dan. De hecho, por ejemplo, en el hecho de haber estudiado medicina y ser médico, estoy desaprendiendo cantidad de cosas. Lo mismo me Sí, pasa con la psicología, que desaprendo cantidad de cosas. Soy estudiante de biocodificación, Ay, qué lindo. Me así que en eso alegro. tenemos algo más en común. Elegí la homeopatía como camino de la medicina más afín, aunque también soy cirujano de ojos.
Y hemos recorrido un largo camino, tengo 57 años, así que imagínate, me recibí a los 23, Qué lindo. empecé como médico rural y me pasó absolutamente de todo, viví en muchos lugares del mundo y ejercí en muchos lugares también como voluntario médico, así que eh, me ha regalado la vida una experiencia muy, muy bonita Qué bueno. para Me intentar estar a encanta. la altura de este momento, sí. Bien, me encanta. Bueno, para entrarnos un poquito en el tema de hoy, ¿no? Esto de cómo impactan las creencias en nosotros. A mí me parece como para ir entrando, esto de que las creencias muchas veces uno, al menos yo hasta que no me cuestioné, hasta que no empecé también a interiorizarme en algunos temas, no lo vi desde ese lugar. Pero siempre me hizo como una especie de ruido, porque yo desde muy pequeña es como que estoy muy conectada con mi corazón y mi mamá todo lo contrario, o sea, como que no me dejaba hacer nada de lo que yo quería hacer y yo lo hacía igual. Desde ese lado a mí no me afectó, porque hay otras almas que sí, que bueno, a lo mejor más sumisa y de repente como que bloquearon esa conexión que uno tiene con su alma de niño o de niña. Y de repente uno se da cuenta, porque claro, en el ver se da cuenta de que, pero mi mamá hace esto, papá hace esto, y de repente te das cuenta que vos decís, no, che, pero yo eso no lo quiero. Pero mi experiencia, ¿no? Que yo decía, bueno, tengo bien claro que esto quiero, esto no quiero, pero después uno se da cuenta que termina haciendo lo mismo, y vos decís, pero pará, si yo dije que esto no lo quería. Entonces, desde este lugar que yo te comparto, ¿no? Esto de que existe la creencia consciente y existe la creencia inconsciente, ¿qué querés compartir vos con lo que respecta a eso? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, el gran parte de nosotros es nuestro inconsciente con respecto a la respuesta del momento. Se habla de 80, 90%. Con lo cual, alejarte de todo lo que viviste, porque ¿qué es el inconsciente? Es el recuerdo de todas las experiencias que tenés en tu vida. Ujú. Entonces, alejarte de todo eso es imposible, porque sos eso. Ahora, uno puede hacer consciente esas situaciones como para intentar elegir tu ahora desde un lugar que vaya más en la dirección de lo que vos estás eligiendo ir y no en automático. Esa es la parte donde podemos trabajar. Bien, dicho esto, que ya digamos como que tiraste para que vayamos un poquito más profundo, ¿no? Esto de que uno elegir qué hacer, ahora en este momento habla de esa conciencia y cuando uno elige, o sea, no elige qué estar haciendo, es esto que me gobierna el inconsciente, ¿no? ¿Y qué estaría pasando? ¿Qué estaría pasando? Porque este nombre, este título, impacto en las creencias, ¿qué estaría pasando cuando sucede eso? Que uno es gobernado, por decirlo de alguna forma, con esa mente inconsciente, porque en realidad no es que uno le está echando culpa, porque no es que exista una culpa, sino que uno, desde esas experiencias que vivió, y hoy, si no se lo cuestiona, no lo puede modificar, esto que decís vos. O sea, ¿qué podés compartir vos desde ese lugar, ya sea de tu experiencia, ya sea algo que a vos te haya marcado, ya sea que algo te haya impactado, para que conversemos y para que también está bueno cuando uno puede compartir su experiencia, porque muchos que están del otro lado, después te llegan mensajes, ay, Anabel, yo me sentí reidentificada con lo que contaste, entonces eso ayuda al que está del otro lado a lo mejor que abra un poquitito más. Y bueno, fíjate, el ejemplo, nosotros acabamos de entrar en la ciudad de Rosario. Mm. Ahora estamos en un momento en donde el tapabocas afuera en el exterior no es obligatorio y sin embargo la mitad de la ciudad sigue con el tapabocas. Recién charlábamos en la intimidad de gente que está andando en bicicleta con tapabocas hoy sin necesidad. Eso es una creencia. Te están Exactamente. diciendo no hace falta, no hay necesidad, pero vos te la creíste en algún lugar, tu miedo te limitó y ahí se ejecutó. Y recordá que la vida es una experiencia de amor. Lo que vale y lo que te da el crédito cuando nos vamos de acá es lo que experimentamos desde el amor. Y el miedo es lo opuesto al amor. Es la energía contraria. Cuanto más miedo, menos experiencia de amor tenés. En psicología nos lo explicábamos diciendo que si el amor era el agua del dique, la pared del dique es el miedo. Y entonces lo que queda estancado y no puede expresarse
genera rencor, genera depresión, genera a veces odio, pero sobre todo el fundamento fue el miedo. Entonces se trata de ir sacando cada ladrillito de esa pared como para permitir que el amor fluya y se exprese. Bueno, toda limitación a esa expresión, y más si es automática, es generada por el miedo. Y ese es el miedo en donde tenemos que estar muy presentes en lo cotidiano para decir, ¿por qué elijo esto? ¿O por qué sigo eligiendo lo que no me hace feliz? ¿Por qué sigo estando con esta persona que en realidad no siento la pasión? ¿Por qué sigo con esta actividad que no desarrolla mi espíritu? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué acepto esta situación que estamos viviendo a nivel planetario en la cual hay un control sin ninguna base? Bueno, este tipo de cosas que cuestionamos es la que nos permite ser libres. Y la libertad bien entendida es poder expresar el amor. Y el amor se expresa no solo en la palabra, sino en la acción, en lo cotidiano. Y ahí está donde lo que el amor es transformador y creativo, porque si tu expresión física, mental y sentimental es a través del amor bien entendido, lo que vos transformes en tu día y en tu comunicación con los demás, en tu comunión con el medio, va a ser basado en el amor. Y así es como podemos ser seres creativos y salir de la fábula a lo bien concreto. Lo que hice hoy transformó mi día y ayudó a la transformación de mi entorno. Tal cual, me encanta cómo lo compartís, porque es también lo que al menos uno desde su lugar promueve y esto que uno, al menos yo por ejemplo, lo que más digo es que buscar esa coherencia, ¿no? La coherencia justamente tiene que ver con lo que decís, con lo que pensás y con lo que haces. Y sobre todo lo que haces, justamente hoy estaba con una consultante que le compartía y yo le decía, te invito, te animo a que puedas animarte a lo que vos gesticulás con tu palabra, que también la expreses con tu cuerpo. Porque si yo termino una consulta y te digo, ay, Mariano, muchísimas gracias, no sabes qué contenta estoy súper feliz, me encantó que vengas a mi consulta. O sea, vos por dentro vas a decir, esta chica, o sea, no la veo feliz, no la veo contenta. Entonces, la corporalidad, o sea, tiene mucho, la templancia, lo que uno transmite, pero con todo lo que uno es. Entonces, me encuentro súper sentido esto que vos hablás, desde la acción, y sobre todo, ¿no? Esta vibración que es del amor, que a mí tanto me apasiona y que uno dice, con el amor se puede hacer tantas cosas. Y esto que cuando vos compartías de cuestionarse, justamente, que traías esto, que contabas lo del tapaboca y demás, que yo desde el día uno yo jamás lo usé, nunca lo usé, bueno, tengo un pensamiento, digamos, creo que desde ese lugar compartimos lo que tiene que ver con todo esto de afuera. Y a mí muchos me preguntan, pero a ver, ¿y cómo haces vos? ¿Y cómo? He entrado en lugares y nunca nadie me ha dicho nada. Y eso tiene mucho que ver con la vibra, ¿no? Con lo que uno emana. Entonces, le encontré mucho sentido a esto que compartís, porque me parece que justamente esta situación que está pasando desde hace más de un año y medio con lo que respecta a esto que crearon para mí, ¿no? Este plan tremendo de la pandemia, llamado así, aterrorizaron más. O sea, si había almas que estaban ahí en dudas por querer dar un salto, es como que le hicieron dar más duda, ¿no? Y me parece que esto tiene mucho que ver con lo que vos decís de cuestionarse, ¿no? De empezar a preguntarse, che, pero qué, o sea, yo quiero vivir así, o qué quiero, me quiero expresar, me quiero quedar callado, qué quiero hacer. Sin duda, y eso es lo que hace de este momento un momento tan extraordinario. Porque no te queda otra. Vos fíjate que hace unos años, imaginemos la realidad hace 2 años, en donde o tres, un poquitito más para tener una referencia clara, decíamos, el mundo en el que vivimos no es el que elijo, pero no sabíamos cómo cambiarlo. Nosotros sabíamos que los agroquímicos contaminaban las napas, sabíamos que las mineras contaminaban y no tributaban, sabíamos la realidad del impenetrable, sabíamos, pero
No sabíamos qué hacer ante semejantes monstruos. Pues ahora nos pusieron en la situación de tomar decisiones y de tomar decisiones en una masa de comunión de personas. Porque el rico, el pobre, el negro, el blanco, el chino, el argentino, el musulmán, el católico, el Lo judío, mismo. todos tenemos que tomar la definición de qué hacemos y cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y la primera, cómo sobrevivir a esto. Y entonces todo lo que es creencias se ponen sobre la mesa. Porque en esto somos iguales. Tenemos que salir de esta situación juntos. Y sabemos que el empoderamiento se logra entre todos. Cuando salimos a recorrer el país, pensamos en el modelo de Gandhi, en donde él logró la independencia de la India simplemente diciendo un pequeño grupo de ingleses no puede gobernar un país tan grande como la India sin el apoyo de los indios. Era una creencia. Entonces, ahora decimos lo mismo, un pequeño grupo de personas no puede gobernar el planeta con el miedo, sin el apoyo de los ciudadanos del planeta. Entonces, destruyamos esa creencia de que los necesitamos, de que somos dependientes a ellos, y construyamos una nueva creencia basada en nuestra comunión con nosotros mismos, con nuestras distintas partes. Cuando entramos en contacto con nosotros y nos damos cuenta, simplemente sos libre. Y a partir de ahí construís algo sin miedo. Y ese es lo extraordinario de este momento, porque nos dieron la oportunidad de hacerlo en masa crítica, cosa que no se presentaba hace 2 o 3 años. Y entonces lo que antes parecía algo, no sé cómo hacerlo, ahora no solo sabemos cómo hacerlo, sino que tenemos que hacerlo. Y eso es lo que nos hace optimistas en que el mundo se va a cambiar. Y pronto, muy, muy pronto, en la medida que logremos unirnos. Sí, yo creo que o sea, yo creo que ya empezó, porque viste, como todo proceso en la vida, o sea, nadie empezó a caminar de un día para el otro, nadie empezó a leer, a escribir, o sea, creo que como todo proceso lleva un tiempo, o sea, no, un tiempo que nunca caduca, porque estamos todo el tiempo evolucionando, solo que a lo mejor cada vez estamos más cerca que antes, que cuando se empezó. A mí me parecía lindo preguntarte, porque bueno, ya que estamos acá, porque yo conozco, bueno, yo recuerdo que cuando entré en este mundo de lo que es la decodificación biológica, había estudiado con varios médicos y, va, varios, no eran tantos, pero digo, che, qué alucinante que un médico se dé la posibilidad de entrar en este campo, ¿no? De esa triada de cuerpo, mente y alma, porque, digamos, hay una creencia, ¿no? Con el tema de la medicina, hay una estructura, y yo me daba cuenta que, claro, que los colegas, los compañeros míos, que eran 2 o 3, que eran médicos, cuando estaban ahí, es como que no podían creer, o sea, o como que les costaba decir, pero ¿cómo, che, tengo que derrumbar toda una creencia que yo tenía con respecto a un montón de cosas? Entonces, a mí me gustaba la idea de preguntarte, ya que vos venís desde ese lugar, ¿cómo fue tu conexión con tu corazón? Si estuvo siempre, si esa parte espiritual estuvo siempre, o si la tuviste que despertar, si fue algo súper impactante, porque me parece que ahí también abarca esto, este tema de hoy de la creencia, y me parece súper lindo que puedas compartir eso. ¿Cómo no? Bueno, primero no soy el único médico, hay un montón de médicos, no tengo ese mérito. Y hubo muchos, mucho tiempo antes que yo, que hicieron un trabajo hermoso, Hammer, Sí, sí. eh, Kent en la homeopatía, Bach, el de las flores. Leer la biografía de Bach es una belleza, le sacaron la matrícula en Londres, lo echaron del hospital homeopático, es una belleza ver la Sí, lucha sí, de sí, esos sí. hombres. Y bueno, ha habido muchos, y gracias a Dios tuvimos la amplitud de leer todo, no quedarnos solamente con lo que oficialmente era correcto en su momento. La otra pregunta de lo que vos me dijiste con respecto al encuentro espiritual, sí fue de siempre. Yo ni siquiera tengo el mérito, porque yo no me considero un hombre de fe por haberme construido o tener un mérito de haberlo logrado, por más de que vengo de una familia católica, entonces normalmente el catolicismo está inspirado en la fe, estoy muy lejos de lo dogmático religioso hoy en día,
pero cuando creces con tanto amor, es muy fácil percibir el amor. Y yo crecí con mucho amor. Claro, sí, sí, Entonces, tener sí. la sensibilidad al amor de una flor, de un animal, al percibir la naturaleza, el contacto de la pacha, un abrazo bien entendido, el mirar al paciente como si fueras vos o como si fuera la persona que más amas en este planeta, es algo cotidiano, es algo Ajá, que ya está en tu caracú, ¿entendés? sí, Entonces, no he tenido ningún mérito. Ahora, en lo que sí considero que he sido constante es en intentar ser maduro como hombre y adulto como hombre con respecto a qué es lo importante en la vida. Y siempre elegir en esa dirección. Y cuando algo se pone turbio o confuso, lo aparto. Sin juzgarlo, lo aparto porque no es mi camino. Entonces, cuando he tenido un trabajo en el cual lo sentía que era un trabajo y que no era una labor, cambiaba. Y cuando he tenido una pareja que era así, cambiaba. Y cuando he tenido una ciudad que era así, cambiaba. Hasta que encontraba algo que, no te digo que el 100% de mí esté definido y en comunión con eso, pero lo más cercano al 100%. Y si no, sigo buscando. Y ahí encontrás esa afinidad y esa empatía que la elección de tu vida que hiciste antes de nacer y la que estás haciendo cada día, y cuando le decís que no a contratos de antes de nacer y le decís que sí a contratos nuevos que estás eligiendo, bueno, elegís la vía de tu tren. Y ahí es donde empezás a tener una coherencia en donde lo que vos describiste, el pensar, sentir y hacer, y te acerca a ese estado de paz y de felicidad que decimos, por acá es lo correcto, por acá, Mariano, es tu elección. Por más que el camino de otros sea totalmente distinto y también está bien, el mío es ujú, por acá, y eso me define. Y a partir de ahí hago mi vida. Y todo este momento de activismo en el cual estoy tan expuesto desde hace casi 2 años, tiene que ver con lo sí. mismo. No podría quedarme quieto en la chacra, o no podría quedarme tranquilo en Europa ejerciendo, si no estuviera luchando de alguna manera para que esto se ponga a la luz, porque no me serviría estar bien adentro de la casa y que afuera de la casa estuviera todo tan confuso. Nunca me sirvió que si el de afuera no tenía para comer, yo tuviera buena comida. O compartís lo que tenés o fuera tenga, porque somos uno, eso de que el otro forma parte de mí, siempre lo comprendí, siempre realmente lo comprendí en esencia. Entonces lo vivo, lo vivo. Y cuando te dicen por qué tenés esta actitud tan revolucionaria, yo en realidad mi pregunta es cómo no la tenés vos también. Porque si te diste cuenta que es así, inevitablemente seguís este camino a la común unión y a un diseño soberano de la elección de tu vida. Claro, yo creo que eso tiene que ver con la misión que viene a cumplir cada uno en este plano físico. Me parece que y con la misión, con el momento evolutivo, o sea, viste que todas las almas podemos estar viviendo una situación, vos la vas a percibir de una forma y a lo mejor vos vas a mirar al otro costado y vas a decir, che, pero despertate, mira lo que está pasando y el otro te va a decir, bueno, pará, o sea, aguantá un poco. Entonces, me parece que también tiene que ver con eso y sí, o sea, todos los momentos son súper respetados, eh, solo que bueno, uno en el afán de querer, bueno, o sea, a mí siempre me pasó eso, en el afán de decir, che, o sea, mira qué bueno que es estar, o sea, amar al que tenés enfrente, darle amor y que el otro también sea y de igual forma, ¿no? Porque muchas veces lo que me sucede a mí con las experiencias que tengo es que como que el sistema inculcó tanto la subordinación, agachate, mira para abajo, haz lo que te digo, y tantos creyeron en eso, de que, uy, no, ¿cómo vas a hacer esto? Mira que te va a pasar esto, mira que te va a pasar lo otro, y yo siempre lo miré como diciendo, no entiendo, ¿qué te va a pasar? O sea, ¿o por qué no podés hacer esto si vos lo querés hacer? Para unos es como muy natural y para otros es como muy antinatural. Entonces, me parece que, bueno, que la evolución tiene mucho que ver con eso.
Y bueno, y esto que está aconteciendo en este momento justamente tiene que ver con que hay algunos que se van a ir porque no se van a permitir la evolución y hay otros que se van a quedar porque están dispuestos a esa evolución. Y es la ley de la vida, la ley natural, o sea, algunos se van a ir, otros se van a quedar y siempre es así porque es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Me parece que eso tiene que ver con esa evolución. Y Y desde este tema, sí, y desde este tema que sin duda. compartimos, o sea, si vos tenés que decir, por ejemplo, qué fue lo que más te impactó de una creencia tuya, ¿qué podés contar? Porque a mí me gusta, ¿no? Esto de que vayamos contando nuestras experiencias, yo también puedo, después comparto qué es lo que a mí impactó una creencia en mi vida, y bueno, así vamos también compartiendo con los que están del otro lado. Mira, como creencias limitantes las dogmáticas, cuando era un católico muy estricto en mi juventud, cuando te limitaba, cuando te sentías culpable por tocarle el pecho a tu novia. Mira, Esos dogmas, sí, sí, esos dogmas limitantes, ahora de adulto los veo como ridículos y los veo infrahumanos, debajo de las posibilidades del hombre. Y como creencias de las que te han dado posibilidades de transformarte, son las creencias que te han dado libertad. Cuando te has permitido vivir experiencias absolutamente trascendentales. Cuando decías, voy a la búsqueda de esto. Mira, cuando yo era joven, perdí a un ser muy, muy, muy amado, una pareja muy, muy, muy amada. Y fue para mí muy difícil verla morir. Fue muy, muy difícil a mis 30. Y a partir de ahí tuve como que reconstruirme de alguna manera de un lugar de mucho dolor. Y una de las maneras de reconstruirme fue ofrecerme al servicio. ujú, Y me ofrecí como voluntario médico y recorrí el planeta así mucho tiempo. Pero sí, lo hice más para sanarme. Pero sí, tal cual. esos permisos que te das de vivir una experiencia extrema, también te da riqueza extrema. Y Sí, me ha permitido tener experiencias que nunca las hubiera tenido encerrados en la ciudad de origen sin haber salido, desde creencias religiosas totalmente desde otros lugares, desde maneras de amar y de odiar desde otros lugares, desde reconstrucciones de las personas de momentos muy, muy, muy dolorosos. Y eso te permite entender que cada instante de la vida es un milagro. Porque de ujú, hecho, si estamos vivos, ya es por milagro. Porque ahora le tenemos miedo a un supuesto virus, pero vivimos rodeados de millones de virus. Solo los virus respiratorios son literalmente millones, todos los días, los conocidos y los no conocidos. Imagínate si tuviéramos que tener una inyección para cada virus, tendríamos que darnos cada segundo una inyección. Es absolutamente ridículo el pensar que no somos defensos ante las situaciones que creemos que son agresivas desde el punto del mundo claro, microbiano. que de hecho no son agresivos, porque los virus están justamente porque los necesitamos. Tal cual, forman parte de nuestro ciclo biológico continuo. Entonces, cuando te das cuenta de que cada instante es un milagro, un misterio y algo para descubrir, no solo se te destruyó el dogma, que sino la capacidad de sorpresa se te amplió a la enésima. Y si estás atento a eso, todo es maravilloso. Todo pasa a ser un desafío extraordinario para vivir, para experimentarlo al extremo. Entonces te enamoras de todo, de Ujú. cada segundo de la vida. Yo adoro vivir. Imagino que morir va a ser adorable también, porque va a ser Ajá, una experiencia tremenda. No sé si leíste los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Yo se los no, recomiendo mucho a los pacientes. Elizabeth, y hay un libro que se llama La Rueda de la Vida. Ella era médica en Suiza y trabajaba con pacientes que en su estadio de la muerte y explicaba la ida y la venida, ¿no? De los mm, pacientes que volvían de un momento de la muerte con experiencias divinas. Es un libro de pregrado de medicina en Suiza. Fíjate la cabeza y la apertura que tienen allá tan distinta. sí, Y a mí me fascinan esas cosas. Debe ser maravilloso también el momento de morirte. sí, Entonces, cuando veo a la gente que por miedo al morir no vive, tal cual. ¡wow! Porque lo mío es todo lo contrario.
Sí, yo tal vivo cual. con tanta amplitud que si me toca morirme, entiendo que la muerte también va a ser un momento extraordinario. En la última plaza que tuvimos en Córdoba, vino un Ujú. señor, me tocó la espalda cuando yo estaba sentado escuchando a un expositor y me dijo, considere ese muerto, amenazándome. Y yo lo miro y se levantó de cara limpia, así estamos nosotros todos los días. No te digo que esto me es inocuo, pero la muerte forma parte de la vida. Ajá. El que cree que te amenaza o te limita diciéndote esto, se equivoca tanto, porque todo es maravilloso, cada Ujú. día al 100%, y que la muerte sea al 100% también. Sí, vos Entonces sabés. descubrámonos de ese lugar y abracemos la situación. Sí, vos sabés que yo el año pasado estuve con Juan Luis López Martínez, que es un español que escribió un libro, que él es médico emergentólogo, y claro, él escribió un libro con respecto a la muerte, justamente el live que nosotros hicimos, él le había puesto el nombre La vida empieza antes de nacer y no termina en la muerte. Porque ¿qué pasaba? Él siendo médico vivía muchas experiencias de almas que pasaban por esas situaciones, que estaban a punto de morirse y no se morían, o que estaban a punto de morirse y se morían. Pero ¿qué le decían esas almas a él? ¿Qué le compartían? Y de repente él empezó a vivir un montón de situaciones. Él tuvo un ictus y a partir de ahí, más allá de que él ya tenía conexión, a partir de ahí empezó a tener otra mirada, pero también por las experiencias que él iba teniendo con sus diferentes pacientes, y todos le decían lo mismo, que de hecho él después estudió la regresión y él dicta cursos, porque bueno, yo me contacté con él porque lo conocí desde ahí, y, y bueno, y a mí cuando yo lo escuché me pareció súper maravilloso, porque lo que él cuenta es que todos te dicen lo mismo, cuando se sienten que se van a morir, todos te dicen que se sienten bien. Y visten que la mayoría, no sé, tiene un pariente que está hospitalizado y dice, ay no, viste, está re mal, está sufriendo. Y él nos contaba, todos piensan eso, pero no tiene que ver con eso. Vos le preguntás cómo te sentís y te dicen bien, y todos dicen, no, no puede ser, si estás sufriendo. Y dice que no tiene que ver con eso lo que te cuentan los que estuvieron o a punto de morirse, que bueno, que después eligen quedarse, porque llega eso de la pregunta, ¿qué hago? ¿Me quedo, me voy? No, todavía me quedan cosas por hacer, entonces me quedo. Y tiene que ver con esto que compartí vos seguramente que escribió esta señora que me compartías, y yo, digamos, comparto totalmente con esa mirada. Yo creo que bueno, tiene que ver con la creencia de uno, ¿no? Yo creo que no se termina todo cuando uno se va de este plano físico, por eso digo que seguramente se viene algo muchísimo más maravilloso porque estás en otro lugar, en otra dimensión. Y bueno, y me parecía Vos sabés lindo, que te agrego algo a eso, te sí, agrego algo. sí, Yo durante muchos años hice regresiones a pacientes también, qué bueno, y dentro de la homeopatía eso es muy útil a veces. sí, Pero algo que descubrí que me pareció tan interesante es que después de supuestamente morirte, porque todo el mundo recuerda, ¿eh? En sí, hipnosis el 100% recuerda. ajá, Y no solo recuerdan, te hablan otros idiomas, el 100%, acá no hay error de lo que sí, sucede. Explicar que la memoria que tenés es biológica o que viviste otras vidas es otro tema, pero el recuerdo está. Pero ajá, algo que es muy, muy interesante es que cuando vos, por ejemplo, sos católico y te morís, vas como a un cielo católico. Si sos musulmán, a un cielo musulmán. Si sos budista, a un cielo budista. Con lo cual la creencia sigue después de. Es ajá, muy interesante mirá que no es vos, que aclarás que hay una única situación en donde moriste y llegás a un estadio neutro y en donde todos descubrimos lo mismo. No. La creencia es tan poderosa que en la construcción de tu psiquis te marca un después. Al menos hasta donde entendemos es así. Así que fíjate lo importante que es en esta escuela de vida
el ser amplio y el comprender todas las posibilidades, desde el amor, ¿no? Desde el amor. Para que todo el ciclo evolutivo, sea como sea libre y no Esto, sea encarcelado en el límite de una creencia. sí, tal cual. Esto que vos me decís, o sea, bueno, a mí me hace acordar mucho a mi hermana, porque mi hermana mayor es, nosotros somos 5 hermanos, y mi hermana mayor es re estricta. O sea, para que vos te des una idea, yo fui triatleta de alto rendimiento. Entonces, imagínate la transformación que yo tuve que hacer en mi vida, porque con eso tapé muchas cosas y era muy estructurada, muy rígida. O sea, esto es correcto, esto es incorrecto. O sea, bueno, desde ese lugar, ¿no? Y el otro día me decía, y Anabel, ¿qué? ¿Vos no vas a ir a votar? Ay, pero ¿cómo no vas a ir a votar? Te van a venir a buscar. Te doy un ejemplo, ¿no? Así, con el barbijo, bueno, con un montón de cosas, ¿no? Te doy este ejemplo desde un lugar, desde algo que lo trajeron del sistema, ¿no? Como que si no haces esto, te va a pasar esto. Pero vamos a algo muy básico, o sea, no sé, muchas veces yo me encuentro con que, no sé, alguien dice, no, pero ¿y cómo le voy a decir a mi jefe que no me voy a quedar horas extra porque voy a perder este lugar? O sea, desde ese lugar, o sea, desde un lugar que vos decís, vos pactaste ir, de ejemplo, 6 horas. Bueno, y te dicen, bueno, mira, te vas a tener que quedar 2 horas más, 3 horas más. Y vos decís, che, pero no, o sea, yo... Y revocás tu sentir, revocás tu... ¿Me entendés? No, pará. O sea, yo estoy de esta hora hasta esta hora. Entonces, desde algo que es básico, que es, digamos, el accionar de uno, lo que uno quiere, lo que uno siente, me parece lindo compartir esto porque, bueno, tanto vos como yo hablamos de amor, ¿no? Pero yo te hago esta pregunta para que vos también puedas explayarte desde ese lugar. Eh, cuando vos decís amor, ¿a qué te referís, Mariano? O A sea, la porque energía bueno, creadora. parece algo como muy fácil, pero algo que muchas veces cuesta mucho a los que están del otro lado, a los que a lo mejor no están acostumbrados a manejarse desde ese lugar. A la energía creadora. A tu equilibrio vibracional cuando podés crear como corresponde. Obviamente fue una palabra muy prostituida y le llamás amor a lo que sentís a las 2 de la mañana de un sábado cuando alguien te gusta mucho. Ujú. Pero esa es la energía creadora. A cuando entras en contacto con vos, en comunión con tus partes, con la tierra y con el cielo. Y te Bien, transformás en una persona que crea su propia realidad. ¿Por qué? Porque vivís al 100%, lo más cercano al 100% de vos, y desde ese lugar podés expresarte. Y te expresás sabiendo que lo que existe adentro es lo mismo que existe afuera. Y juntos, en comunión, ahí es donde empezás a crear. Todo lo demás son partecitas del todo. Cuando te acercás a ser la mayor parte del todo que tu esencia te lo está permitiendo, ahí empezás a crear. Y ahí nos encontramos. Ayer estuve en una reunión y nos dijeron, mira, hay palabras que no deberíamos decir en público. Y me dijeron, una es amor. Y digo, pero ¿cómo se entiende esto? No, porque se interpreta mal, pues. Debemos llegar a la definición de lo que corresponde y de lo que hacemos. Porque si las palabras que fueron usadas mal ya no las usamos y no las reemplazamos por otras, nos quedamos sin la manera de expresarlas verbalmente. Hay que respetarlas. El amor es todo en lo que podemos hacer con nuestro potencial para que juntos transformemos la realidad. Y esto es un hecho. Lo podés comprobar todos los días si lo vivís desde este lugar. sí, sí, tal Aceptarte, cual. encontrarte y hacerlo. Tal cual. A mí me pasa porque, sí, bueno, es lo que me pasa con todo, ¿no? Con la naturaleza, o sea, yo puedo estar, no sé, horas mirando a un perro que me produce amor, a un caballo, a una planta. Y también, ¿no? Este encuentro, nosotros ahora, todo,
estar vos del otro lado a mí me produce mucho amor, todos los que están del otro lado también viendo, y a mí me parecía lindo, ¿no? Preguntarte, porque muchas veces yo me encuentro, ¿no? Con que del otro lado mis consultantes, uno le habla desde este lugar y yo me doy cuenta que a ellos muchas veces les resulta difícil porque durante muchos años de su vida estuvieron viviendo de una forma y de repente hoy se dan cuenta y como que entran en, uy, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como que se les viene todo el mundo abajo. Entonces, ¿vos qué podrías decir a aquellos que dicen, sí, Mariano, vos, sí, todo bien, el amor, sí, ¿cómo hago? Porque, viste, la mayoría quiere, esto no tiene una fórmula, ¿no? De decir, bueno, haces esto y te va a pasar esto, sino que es un hábito del día a día. ¿Vos qué, o sea, tenés algún ejercicio o algo que vos digas, yo esto lo hago cada día de mi vida porque me hace sentir esto? No sé, lo que quieras compartir. Bueno, el cómo haces, siempre uno cree que el mundo de uno es el peor de todos, Sí. que te está pasando lo peor. Yo estoy lejos de mi hijito, que va a cumplir 4 años en noviembre, que vive en Europa y no lo puedo ver hace un año y medio, y ahora encima, como estoy procesado, no me dejan salir del país por 2 años, o sea que estoy muy limitado a lo que es más importante, es mi único hijo, así que imagínate. Sí, tal Y te cual. cuento una cosa de otras, acabo de estar preso hace 3 meses, o sea, Sí. simplemente por intentar un debate en Rosario. O sea, todos tenemos cosas en las cuales nos cuesta, nos difaman todos los días, yo hago consultas por Zoom Ujú. de homeopatía, imagínate, con tanta difamación la cosa no es fácil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entrar en contacto con vos, de la manera que Ujú. te sea a vos más afín, meditando, orando, en algún ejercicio, en alguna actividad, respirando, con yoga, con arte, mirando a tu pareja a los ojos y reconociéndote. O sea, lo que podés hacer es encontrarte. Eso Sí, te puede tal llegar un cual. segundo o todo el día. Y entonces cuando estás presente en vos, elegís en coherencia. Eso es todo. Ujú. La vida es muy simple. Lo que pasa es que lograr la simpleza cuando te programan con tanta dificultad, las mentiras son muy organizadas. En cambio, las verdades son muy simples. Ujú. Alguien te Tal puede cual. decir, te engaña, te engaña, te engaña, pero vos los mirás a los ojos y sabes si te ama o no. La verdad es muy simple. Tal cual. Yo, Preparé una comida muy elaborada. Vos sabés si te gusta o no, y por ahí lo que te gusta es lo más cotidiano de todos los días. sí, me Y lo parece. último que se me ocurre decirte así cortito, como para la Mm. gente, vos decidís qué llenás en tu mochila emocional cada día. Ajá. Vos podés llenarte en este día y decir, bueno, tengo las tristezas de ayer, las preocupaciones de mañana, o vacío todo eso y me lleno de todo lo extraordinario que también tengo. Tu salud, tu alegría, lo que te gusta de vos, tu posibilidad de estar eligiendo algo nuevo, etcétera, algún recuerdo hermosísimo. Y en vez de sentir la pérdida, honrar ese recuerdo. O sea, vos decidís qué llenás en tu mochila. Y eso es lo que te va a definir al final del día. Si durante el día hiciste actividades a favor tuyo, terminás el día con una sonrisa. Si hiciste actividades en contra tuyo, terminás con una cara amarga. Si vos, por ejemplo, querías bañarte inversión y te bañaste de ducha simplemente por inercia, pues no vas a ser tan feliz como si era con inversión. Es así de simple las elecciones. Actuar en coherencia con nuestra propia libertad de elección. Eso es lo que les aconsejaría a la gente y eso es lo que hago. Qué bueno, sí, me encanta lo que compartís, porque es así, es tan simple, o sea, que nosotros mismos, uno mismo lo hace muy complejo las cosas. Y me parece que cuando se conecta con esa simpleza que tiene que ver con eso que somos, que es con eso que es un niño, con el alma pura, esa conexión tan maravillosa, esa inocencia, esa espontaneidad, es solamente conectarnos con ese niño o esa niña que en algún momento lo fue, me parece. Acá Miriam pregunta si se pueden hacer preguntas. Sí, Miriam, hagan todas las preguntas que quieran.
nosotros empezamos a charlar, yo me olvidé de decir, bueno, a ver quién quiere hacer preguntas, hola, hola a todos los que están, qué lindo, hay 30 almas que están aquí y qué lindo eso porque me encanta que puedan escuchar lo que bueno, lo que queremos compartir desde este lugar. Así que Miriam o el que quiera puede hacer alguna pregunta que bueno, que ya queda un tiempito más. Y bueno, siguiendo hablando de este tema, de cómo impactan las creencias en nosotros, me parece que todo está en esto que venimos compartiendo, de que uno se anime a ser uno mismo, porque me parece que todo está ahí, de que uno diga, che, pará, pero o sea, ¿quién quiero ser yo realmente? ¿O qué quiero hacer yo realmente? Esto que vos decías, ¿no? De la cantidad de cosas que te pasaron. Acá Miriam pregunta, ¿cómo nos ve el doctor, bueno, Mariano, a los argentinos de acá a un año? Bueno, no te puedo decir un año, porque un año es, o sea, manejar el calendario es complicado. Sí. Eh, yo creo que estamos ante cambios inminentes, absolutamente inminentes. Si hacemos una lectura económica, el país está totalmente fundido y estamos pésimo administrados. Ujú. Si hacemos una lectura epidemiológica, estamos muy preocupados sobre el producto inyectable que se está dando y los efectos secundarios. De hecho, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, perdón, de la Argentina dice que la AstraZeneca tiene un 14% de muertos, 14% vacunados. Estamos muy preocupados por eso. Solamente este combo de salud y de economía va a generar un momento, una situación muy, muy complicada en breves meses. Ujú. Ahora, ¿cómo nos encuentra esta prueba? ¿Y qué respuesta vamos a dar a esa prueba? Pues si logramos ser las personas que estamos parados en la puerta de éxito de un cine si se incendia, y lo hacemos con calma, vamos a poder salir al lugar correcto, de la manera correcta, no lastimándonos, y si cuando salimos estamos organizados de la manera correcta, vamos a tener la hermosa oportunidad de reconstruirnos hacia algo muy superador. Tal es así nuestro convencimiento que el 11 de noviembre ahora vamos a hacer una caminata desde Venado Tuerto hasta Córdoba, que son como 400 kilómetros, simplemente promoviendo una caminata por la libertad, simplemente para eso, para que nos demos cuenta de lo que significa estar juntos, de lo que es estar en comunión, de lo que es atravesar el cansancio y recuperarte, Sí. simplemente con la intención de ser libres y de redescubrirnos. Pedíamos un debate durante 2 años, no se nos dio el debate, nos Ujú. encarcelaron por pedir un debate. Un debate es dudar para tener algo mejor en la conclusión, pues es obligatorio tener debates internos sobre la vida que querramos tener. Si el debate te lleva a una conclusión mejor de tu mundo propio, interno, personal, familiar, de tu ciudad y en consecuencia de tu país y del planeta, va a ser algo maravilloso lo que pase. Problemas va a haber. Ahora, Sí. tenemos toda la enorme capacidad de resolverlos. Y hemos salido de muchas situaciones muy difíciles. El mundo salió de guerras muy feas, de contaminaciones muy, muy feas. Por supuesto que podemos salir de este momento. Y encima se nos regala desde el universo este hermosísimo momento de estar conectados. Todos sabemos que la Tierra está conectada con otros soles, Ujú. todos sabemos que astronómicamente esto sucede y esto nos permite tener informaciones a través de la luz totalmente distintas. Por eso las plantas florecen de maneras distintas y demás. Hay muchas lecturas a favor de esto. Disfrutemos del momento. Ante una prueba que ya pasó en el pasado, tenemos herramientas mucho más lindas para salir y tenemos estímulos mucho más lindos. Fíjate, vos y yo estamos en el mundo de la biocodificación también. Ujú. Pensá que hace una década se hablara de biocodificación y lo que ¡Ay, qué yo no bárbaro! sabía. Era una...
No me impensable, es quiere, no, maravilloso. sí, no me quiere imaginar, o sea, o sea, por la cantidad de cosas que pasó Hammer, o sea, Claude Sabat también, por la cantidad de cosas que pasaron ellos, que fueron los, y en Francia o en Alemania, son países bueno, que toman las cosas desde otro lugar, o sea, peor, ¿no? Que acá, en el lugar en donde nos encontramos. De repente yo veía bueno, en Francia, bueno, en la parte de Europa, ¿no? Que las medidas la toman de una forma súper estricta y se manejan de otra forma, ¿no? O sea, como que cumplen, como que te haces esto, va esto, o sea, no hay tanta apertura como acá, que acá, digamos, creo que desde ese lugar estamos más en libertad. O sea, no estamos tan condenados como ellos. O sea, si bien, o sea, me parece que o sea, hay mucha diferencia y por eso Hammer se va a Noruega. O sea, todos los que fueron precursores se van de sus países. Yo, no sé si vos lo conocés, Jean Guillén es de Francia, o sea, está viviendo en España. O sea, todo lo que hacen esto que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con esta conexión con lo espiritual, que va más allá de una estadística, o sea, porque en realidad la medicina se basa por estadísticas y la diferencia que existe con esto es justamente lo contrario, ¿no? O sea, que hay una evidencia que está mostrando, ¿no? No es una estadística, que son totalmente dos cosas diferentes. Entonces, desde ese lugar me parece que también nosotros, eh, me parece que hacemos una diferencia desde ese lado. Y eso también hay que aprovecharlo, ¿no? Porque me parece que es súper valioso. Y creo que Sin eso tiene que duda. ver con nuestra historia. Terminando la respuesta a Miriam, el año que Sí, viene vamos a estar como querramos estar. tal Y cual. como nos hagamos cargo de estar. Podemos tener una hermosa oportunidad en una tremenda crisis, pues hagamos que sea una hermosa oportunidad. Preparémonos para eso y hagamos ese momento como lo siente nuestro ser que sea. Entonces, en medio del caos, puede resurgir lo mejor de nosotros. Sí, tal cual. Comparto 100% lo que decís. Fue lo mejor que pudiste responder, porque es así. O sea, muchas veces yo creo que cuando uno entra en el poder de la incertidumbre y se deja sorprender, me parece que eso es lo más maravilloso que nos puede dar la vida, porque no paramos de decir, mira esto, mira. ¿Por qué? Porque nos dejamos que eso suceda y no pusimos expectativa y no quisimos saber qué iba a pasar, sino que simplemente, bueno, fuimos. Y, mira, y me encontré con esto, mira, y me encontré con esto. Y de repente voy a decir, qué increíble, qué bueno que me estoy permitiendo eso de que la vida me sorprenda, porque me parece que lo maravilloso viene con eso. O sea, porque el otro te Claro. contrae. Sí, sí, es así, sin duda que sí. Eso es lo maravilloso. Todo lo que te contrae te hace más chiquito y te mira a ver la perspectiva en vez de ver todo el tablero, ves un par de cuadraditos. Viste que cuando juegas al ajedrez, el que ve de afuera ve muchas más jugadas que los dos que están jugando. Y Ajá. de eso se Sí, trata. Aumentemos nuestra visión, sensibilízate en la audición, sé más sensible al olfato, viví más despacio. Vemos mucho más cuando caminamos que cuando andamos en auto. Viví más ajá. despacio. Disfrutá, disfrutá, disfrutá y disfrutá. Y en coherencia con lo que sentís, sin ceder. Y como todo este diseño es para nuestra evolución, Ujú. confía, Tal cual. confía. Sí. El otro día alguien me decía, alguien muy creyente, me dijo esto, pero creo que es aplicable para todos. Ujú. Eh, si Dios te conoce tan bien y ve tus errores y ve tus partes claras, negras, claroscuros y confía en vos, ¿cómo vos no vas a confiar en vos? El secreto O está ahí, sea, Mariano. si la eternidad cree en vos,
Si el Tal cual. universo cree en vos, llamalo como quieras. Y si estás acá producto de una evolución extraordinaria, millones de años para llegar a ser esta biología y millones de años para llegar a ser esta psiquis, ¿cómo no vamos a confiar? Pero atentos, hoy en día nos quieren cambiar la esencia de nuestra Ujú, genética en base a un producto inyectable. Atentos, cuestionemos eso, y lo quieren hacer masivo, y lo quieren hacer a un chico, a un abuelo y a una embarazada. Atentos, no todos están iluminados por la misma luz. ujú. Entonces, atentos, descubrí cuál es tu luz, cuál es tu norte, y sé fiel a eso de una manera muy, muy genuina, porque vale la pena vivir, Sí, mucho. tal cual. Tal cual. Bueno, Mariano, acá hay una, no sé, un alma que pregunta, bueno, digamos, ¿cómo se puede contactar contigo? Eh, Les podemos dejar nuestros WhatsApp. El tema es que está un poco saturado mi teléfono y normalmente le dejo el teléfono de Martina que me lleva la agenda también. Pero como nunca lo sé de memoria, pasales mi WhatsApp si querés y que me bueno, escriban y yo tarde o temprano contesto y bueno, generamos. Bueno, el alma que escribió, que es an-f-s-, si querés escribime a mi Instagram y yo te paso el contacto de Mariano, con total gusto. Bueno, acá eternas gracias Mariano, me llenaste de luz de San Francisco, San Luis, bueno, qué bueno todos los que se contactaron. Y bueno, más que agradecida por tenerte en este espacio, Mariano, muchas gracias. Me encantó mucho compartir y conversar eh, con todo mi amor. Deseo bueno, que estés bien, que todo lo que ustedes hagan, bueno, siga su camino, seguiremos en contacto. Y bueno, no sé si querés decir algo, así ya vamos cerrando. Bueno, primero gracias, gracias. El honrado soy yo de estar contigo. Muchas gracias. Esto lo hacemos entre todos Ujú. y por ahí la despedida es cuando el futuro nos vea, a esta versión tuya y mía en el 2021, que nos Sí, vea a la altura del seguramente. desafío, que nos vea orgullosos de lo que estamos haciendo, que nos Sí, vea en la mejor versión de nuestro ser. Y cuando nos equivocamos, que es a diario, nos corregimos, nos perdonamos y nos volvemos a orientar en el camino correcto, sin juzgarnos tanto, tal sin ser cual. tan duros con nosotros y tampoco con los otros, Sí, muy entendiendo que importante estamos eso. aprendiendo. El camino de la sabiduría es, siempre hay alguien más sabio que uno, que nos tiene la paciencia para entenderlo. Entonces nosotros Ujú. tenemos que tener la paciencia de entender el que creemos que es menos sabio y no se dio cuenta ahora. Porque si te das cuenta de algo, no podés ir en contra de eso, porque vas en contra de tu paz, de tu evolución y de tu amor y de tu desarrollo. Nadie es tan ingenuo. En cambio, el que va en contra es el que se confundió y no se dio cuenta. Soy muy optimista, muy, muy optimista de lo que va a pasar y creo profundamente en que el hacer y el llevar el amor a la acción es el camino. Sí, tal A cual. diario nos dicen, yo decido quedarme en mi casa meditando y así cambio la realidad. Es No, muy importante, pero le falta una pata, claro, que es tal el cual. hacer y la acción, a la manera que esa persona decida hacerlo. No hay maestros en esto, Ujú. pero al estar, porque si en un día le alcanzamos un salvavidas a alguien, cuando se estaba ahogando le salvaste la vida, y vale la pena intentarlo. Y si nosotros aprendimos gracias a que alguien alguna vez nos tiró una pequeña letra que nos hizo salir del pozo, pues sigamos tirando letra a otros para que puedan salir del pozo. Y Tal hagamos de esta cual. vida increíble. Mirá el Sí, ejemplo de la abeja, todo lo que hace. Cuando pones un, una caja con abejitas en un huerto, se multiplican las posibilidades de las ciruelas, de los duranos, porque polinizan. Fíjate lo importante de algo tan chiquitito y cómo hay que cuidar hasta lo más chiquitito cada día.
y sin Tal ellas no cual. sobreviviríamos como especie. Tenemos que cuidar lo más chiquito y lo más grande, y esto lo hacemos. No sé si en un año, Miriam, pero en pocos años vamos a estar viviendo una realidad, lo dice todo mi corazón y mi ser, lo Sí, siente así, ¿eh? sí, Te digo lo que realmente siento en mi corazón. Lo sí, logramos, lo sí, sí, logramos, sí, lo sí, sí, yo logramos. creo. Yo siempre digo que el amor triunfa, o sea, para todo, aplica para todo. Cuando uno hace algo con amor se ve, cuando uno da con amor se siente, cuando uno mira desde ese lugar también. O me parece que todo va por ahí y es solamente que estemos conectados y conectadas a eso y creo que esta es una gran prueba para para que justamente los que no se cuestionaron nunca, que se cuestionen y para que justamente esos que se cuestionan y que se dan cuenta, que se animen a esto de hacer, porque me parece que todo está ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. El live queda grabado en mi Instagram, pueden ir, compartirlo con quienes quieran, porque bueno, la idea es eso, que expandamos esta conciencia, que compartamos y bueno, y que juntos somos más, siempre. Sin duda. Muchas gracias. Bueno, un beso enorme y un fuerte abrazo a todos los que estuvieron presentes y a vos. Nos estamos viendo. Chau, chau.